acompañarte. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Acompañarte. Hoy vamos a hablar de literatura en la primera infancia. Camila, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, estoy muy feliz, a mí me encanta estar rodeada de libros y además me fascina leer. El lenguaje cumple un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos, teniendo en cuenta que les permite explorar el mundo a través de la lengua oral y escrita. Además, nos permite simbolizar, comunicar y expresar. En los niños y niñas de primera infancia, el lenguaje es un vehículo que permite el desarrollo de su pensamiento. La literatura es una de las formas como los seres humanos se expresan de manera oral o escrita. Por eso, hoy vamos a hablar de la importancia de esta herramienta en el desarrollo de los niños. Desde bebés, los niños perciben los olores de su entorno. También identifican los gestos y movimiento de la cara de sus cuidadores. Es así como los niños y las niñas aprenden a comunicarse a través del llanto, gritos, balbuceos, señalamientos y finalmente aprenden a hablar. La literatura hace parte de la vida de los niños y niñas desde que están en el periodo de gestación. Por eso es tan importante hablarles, cantarles y leerles para estimularlos y estar en comunicación con ellos y ellas. Dentro de las múltiples posibilidades del lenguaje, encontramos la lengua literaria a través de la cual se canta, se actúa, se juega y se cuentan historias. Es fundamental propiciar que los niños y niñas estén en contacto con las posibilidades literarias que fortalecen la imaginación, la investigación y el conocimiento, para así fortalecer su desarrollo. Ahora queremos invitarlos a que vean la siguiente historia sobre la importancia de la literatura en los niños y niñas de la primera infancia. La literatura es una puerta que conduce hacia los secretos más profundos de nuestra existencia. La riqueza de las letras es infinita y nos aporta un reconocimiento único del mundo del cual hacemos parte, de nuestro tiempo, de nuestros territorios y de nuestra historia. Junto al inigualable mensaje de la música, las imágenes y otras formas de expresión humana yacen las letras literarias, con su propio relato. Todos, sin embargo, tienen su propia forma de contarla, desde la lectura de un cuento tradicional hasta la exploración de una novela elaborada. Cuando nos relacionamos con un libro literario, estamos desentrañando las fibras más sensibles de nuestro sentido, de lo que somos. Por eso, la literatura es tan crucial en el crecimiento de los niños y las niñas, porque les permite desarrollar una relación más fina con su propio mundo a partir de rondas, cuentos, trovas, historias tradicionales o relatos cortos. La literatura es determinante en la estimulación de la creatividad y la imaginación, pues a través de sus contenidos llenos de personajes y escenarios mágicos es posible explicar e identificar lo que aparece en el día a día de un niño o de una niña. Por eso, su relacionamiento con los libros no debe limitarse. Todo lo contrario, es fundamental dejar a su alcance libros adecuados para ellos y ellas. Dejar un buen libro en las manos de los niños y las niñas es, de hecho, dejar el gran milagro de la vida en sus manos. Debemos enseñar a los niños y las niñas la importancia de cuidar y querer un libro por todo lo que representa. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la enseñanza de la literatura de los niños y las niñas de la primera infancia es la elección de cuentos o formas de enseñar de acuerdo a su edad. Para los bebés, podemos destacar libros que puedan ser chupados, que tengan texturas y con los cuales ellos puedan tener un primer acercamiento a los libros. A medida que van creciendo, aparecen libros de cartón, llenos de imágenes y pequeños relatos con ritmo para ser leídos por un adulto. Para los niños más grandes, quienes están aprendiendo a leer por su cuenta, se encuentran distintas historias de tradición oral, poesías, libros ilustrados, pequeñas novelas y libros informativos. Acercar a los niños y las niñas a los hábitos de lectura es muy importante en su crecimiento personal e intelectual. Incentivemos más a promover los espacios de lectura, donde puedan escoger y conocer todo lo que el enorme mundo de la literatura tiene para ofrecerles en su desarrollo. Con la voz y los gestos se transmiten las primeras estructuras narrativas a los niños y niñas. Además, se establece una relación entre la literatura y la vida cotidiana usando palabras como desayuno, almuerzo, comida, descanso, juego, alimentación, convivencias, esquemas y palabras organizadas. Hoy es claro que generar experiencia durante la primera infancia, como leer cuentos, hojear y compartir libros, contar y cantar, elimina inequidades y permite un mejor desarrollo del pensamiento. Juan Pablo, y para seguir hablando sobre este tema que tanto nos gusta, tenemos una invitada muy especial que sabe demasiado sobre la literatura en la primera infancia. Ella es Yolanda Reyes.
Lo primero es que las orientaciones están escritas en un lenguaje y tenemos unos referentes técnicos que hizo el Ministerio de Educación en los que yo participé y está muy claro lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es reconocer que los niños desde la primerísima infancia, los bebés, leen con las orejas, que las primeras historias les llegan en clave de arrullo, que escuchan la voz de sus padres desde antes de nacer, que hay que cantarles mucho, que hay que hablarles, que el primer texto literario en la vida de un bebé es la poesía, la canción de cuna, la cantidad de tradiciones y de historias y de arrullos que hay en todas las regiones de Colombia. Y que el mejor texto de lectura es la voz de su padre, de su madre, de su abuela, de las personas más cercanas. Y lo que hay que hacer en literatura en la primera infancia es primero dejar que los libros estén al alcance de los niños, que los aprendan a querer y a cuidar también, pero cuidar no solo para que estén perfectos, sino cuidar porque saben que en ese libro hay una historia que habla del significado de la vida. Un agente educativo, en primer lugar, hacerse lector, vincularse con los libros. Y yo digo hacerse lector porque es que muchas veces saber leer y escribir en un sentido instrumental no necesariamente significa ser un lector. Entonces, reconciliarse con ese legado de palabras que nos constituye por dentro, empezar a buscar la relación entre los libros favoritos, siempre hay libros favoritos, hay que empezar a buscarlos, están en todas partes en este país. Los libros para niños no son solo libros para niños, hay historias de una profundidad, y entonces en la medida en que el agente educativo empieza a meterse en ese mundo, yo estoy segura de que no puede salir de ahí. ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son las historias que a usted le gustaría más contar, las que le dicen algo? Y seguramente esas son las historias que también le van a decir algo a los niños y las niñas. Bueno, las prácticas. Cuando son bebés, hablarles, cantarles, contarles historias, libros sin páginas, llamo yo, todos esos libros que circulan de voz en voz, de boca en boca, de generación en generación. Colombia está llena de esas historias. La lengua materna es el primer texto de lectura. Recoger eso que está circulando por ahí, hacer que eso haga parte de las prácticas. Tener libros siempre, que en los centros de desarrollo infantil, en los hogares comunitarios, en las casas, haya libros, así sean poquitos, que estén al alcance de ellos. Dejarlos tocar, hojear, elegir, repetir 100 veces la misma historia. A veces los niños son relectores, quieren una y otra vez el mismo cuento. Y también lo que decía, hacer horas del cuento, hacer que los libros se actualicen en la voz de las personas que más queremos, que son pues, los adultos, los maestros, los padres, los abuelos. Bueno, ambientes donde haya, lo más importante, un cuerpo que canta y que cuenta, una voz, un adulto mayor en edad, dignidad y gobierno. Puede incluso haber poquitos libros, casi que yo diría que la tradición oral podría también ser muy valiosa y casi autosuficiente, y buenísimo que haya tradición oral y que haya libros. Pero la actitud del adulto es el ambiente esencial, el cuerpo que canta, el que actualiza los libros, el que les da voz, el que deja que los niños generosamente se acerquen, el que les da palabras. Y por otro lado, un ambiente donde haya una estantería al alcance de la altura infantil, no los libros por allá arriba, no queremos libros arriba, no queremos libros encerrados detrás de un vidriecito con llave o en la oficina del coordinador, no, queremos los libros al alcance de los niños. Como hemos hablado en programas anteriores, los primeros 6 años de la vida de los niños y niñas son muy importantes, porque es allí donde se desarrollan habilidades que serán útiles por siempre. Por eso, incentivar la lectura en los niños y niñas permite que ellos y ellas empiecen a conocer y explorar el mundo a través de los libros. Es importante tener en cuenta los libros de imágenes
puesto que para los niños y las niñas las ilustraciones son de vital importancia y los acerca a múltiples realidades. Los libros álbum son una importante mezcla entre el texto y las ilustraciones porque permite a los niños y niñas descifrar diversos lenguajes. Los libros informativos son fundamentales porque permiten a los niños y niñas acercarse a otras realidades y temas de interés, como los dinosaurios, los museos, etnias, el campo, la ciudad y muchos más. Pero veamos qué dudas hay sobre este tema y qué nos dice nuestra experta invitada. Llegan los mensajes. De libros para leer con los niños y las niñas. Libros para chupar, para los más chiquitos. Libros de cartoné pequeños, al alcance de las manos infantiles, ojalá con una historia que tenga ritmo, que tenga una secuencia clara para un bebé, que sea lo suficientemente sencilla y lo suficientemente potente. Yo a veces digo que no solo es el material externo, el cartoné del libro, sino el material interno. ¿Qué nos dice ese libro? ¿Cómo es el ritmo? Eso para los más chiquitos. Y en la medida en que van creciendo, historias de boca en boca, historias de tradición oral de todas las comunidades, hay muchísimas, poesía, recopilaciones, en discos, en voces, en libros, en distintos soportes, libros de imágenes y palabras, lo que llamamos en literatura infantil los libros álbum, estos libros que construyen conversaciones permanentes entre el texto y la ilustración. ¿Qué más? Pequeñas novelas. Hay novelas para chiquitos, libros que son un poquito más largos, que se pueden leer por entregas, y libros informativos. Los de dinosaurios, dragones, momias. A los niños siempre les interesa mucho explorar el medio y hacerse preguntas. Entonces, también toda esa línea de los libros informativos es muy importante. Hay una manera infalible de promover prácticas educativas, prácticas literarias en familia, y es que los libros puedan ir a la casa. Que sean los niños y las niñas los que tengan la alternativa de llevar un libro, digamos, por decir algo, los viernes. Que lleguen y escojan y, mamá, ¿me lees? Papá, ¿me lees? Además, nadie va a estar ahí para ver si el papá lee bien, si lee mal. Yo digo que para los niños y las niñas, la voz mejor, el mejor contador de cuentos del mundo entero es el papá o la mamá. Los niños y las niñas en primera infancia tienen la virtud y la posibilidad de hacer lectores a los padres. Enamoran a los padres de la lectura. La literatura en la primera infancia es una fuente de nutrición emocional, cómo lo hicieron los otros, cómo vivieron los que están antes de mí, cómo resolvieron estos problemas, cómo tuvieron miedo, cómo lloraron, cómo se rieron, cómo soñaron. Eso, por un lado. El vínculo emocional es impresionante, lo que significa para los niños. Por otro lado, la literatura da una idea del lenguaje que no es la idea de la lengua fáctica, la lengua de todos los días. Todos necesitamos la lengua de todos los días, la lengua de las instrucciones sencillas, rápido, párese, levántese. Pero cuando yo cuento, había una vez, hace muchos años, un rey y una reina, o cuando yo digo, la noche que Max se puso su traje de lobo, o cuando yo digo, estaba el señor Don Gato, pirulín, pirulín, pirulato, yo empiezo a darle a estos niños, el que cuenta, el libro, la literatura, la idea de que hay otro lenguaje, que es una lengua para escribir, una lengua para pensar, una lengua que se organiza distinto. Si un niño en primera infancia no se siente motivado frente a la literatura, me lo traen aquí y lo examinamos con una lupa, porque yo creo que es imposible. A los niños les gustan las palabras, los niños necesitan los libros. Quizás cuando uno dice no está motivado es que ve que se mueve mucho, que corre mucho, que no está acostumbrado a oír historias. Entonces tenemos que darle
pequeñas posibilidades, pequeñas historias, corticas, lo que es su tiempo. Yo tengo un dicho que no sé si quepa en este programa, pero es: la mente capta lo que la nalga aguanta, y los niños corren y oyen. Es increíble, uno ve los bebés gateando y gateando y uno dice: no le interesa el cuento, y después vuelven y dicen: otra vez. Lo que pasa es que los niños necesitan moverse y oyen con todos los sentidos. Entonces tráiganme ese niño, porque no creo que exista. O sea, lo que hay es que buscar los caminos de comunicación. Todos los agentes educativos que me están viendo, por favor, piensen el regalo tan poderoso que es darle a un niño la posibilidad de imaginar el mundo, de leer, de ir tan lejos como las palabras nos lleven, de hablar con los que ya no están. Y para ser lectores a los niños, el punto inicial es hacernos nosotros lectores. Vayan a las bibliotecas, este país está lleno de libros para niños maravillosos, de todas partes del mundo. O simplemente descubran toda la literatura que alguien escribió en ustedes. Pregúntense quién los hizo lectores y cuántos años tenían. No estoy hablando del profesor que les enseñó la M con la A. Estoy pensando de esa magia, y traten de buscar cuándo descubrieron la magia de las palabras, y les aseguro que fue en la primera infancia. Es un tiempo propicio para sembrar el amor por los libros. Cuando se queda ahí sembrado, no se olvida nunca y nos acompaña durante el resto de la vida. Entonces vale la pena. Juan Pablo, es que yo creo que promover la lectura en la educación inicial es fundamental, porque la literatura no es solo saber leer, sino que implica expresarse a través de gestos, dibujos, trazos, garabatos, interpretar y construir sentido, además de disfrutar de juegos. Hay que leerles cuentos, contarles historias, mejor dicho, narrativa y poética en conexión con la vida. Así es, Camila. El tiempo de leer y escuchar historias en la primera infancia es un tiempo de libertad y de ampliación de las ideas, en las que se promueven el diálogo, el respeto por las diferencias y la diversidad. Por eso es tan importante acordar con los niños y niñas horas de cuento, que es tiempo establecido para la lectura, teniendo en cuenta sus intereses y las historias que a ellos y ellas les gustan leer. Queremos que siempre dejen volar su imaginación, y por eso traemos a nuestro invitado mágico, quien siempre nos enseña herramientas interesantes para que los niños y las niñas de la primera infancia crezcan felices. ¡Saludos! Andros el hechicero desde su castillo encantado. Vengo de la biblioteca. Tengo un libro mágico y fantástico. A mí me encanta la lectura. Lo que sucede es que los libros mágicos no pueden leerse cuando hace calor. Calor, no debo pronunciar esa palabra. Ahora sí, quiero... Pasemos más bien a unos tips para recordar. Los libros deben ser inclusivos para un niño o una niña con dificultades visuales. Ellos pueden disfrutar un libro leído por un adulto, sentir libros con texturas o escuchar libros grabados. Y un niño o una niña con dificultades auditivas puede observar una y otra vez las ilustraciones de un libro de poemas o comprender los contenidos a través de su forma de comunicación, ya sea lengua de señas o lectura de los labios. El papel de la maestra y el maestro, el agente educativo, los familiares y los cuidadores es respetar, acompañar y orientar las elecciones de la niña y el niño sin restringir el acceso. No limitemos la imaginación de los niños y niñas y permitamos que ellos y ellas puedan explorar los libros de su interés. El papel de los adultos es estimular y enriquecer la comunicación a través de palabras. Por eso debemos incentivar la expresión a través de canciones de cuna, juegos y conversaciones espontáneas que les ofrecen claves sonoras, afectivas y gestuales. Leamos libros con los niños y niñas. Son momentos para compartir la risa, la sorpresa, el miedo, la tristeza o la felicidad.
Leer y escenificar en la voz y en las expresiones del rostro lo que expresan los cuentos y los poemas es una experiencia afectiva reveladora que muestra cómo el adulto siente las emociones de la lectura. Bueno, mis queridos amigos, ahora sí me despido porque voy a estudiar bien mi libro de magia. ¡Hasta pronto! Como lo decía Andrews, la literatura es un mundo que abre las perspectivas y permite que los niños y niñas exploren lo que hay a su alrededor. Los libros ayudan a explorar mundos imaginarios en los cuales los niños y las niñas desarrollan la creatividad. También les permiten sentir emociones e incluso superar sus miedos. Por ejemplo, los cuentos de monstruos y de seres fantásticos les ayudan a dar salida a sus temores, a identificarse con los personajes y a descifrar sus emociones, y brindan a los adultos un escenario diferente al de la vida real para escucharlos, para conversar con ellos y reconocer sus capacidades. Los libros abren un mundo de posibilidades para que los derechos de los niños y las niñas sean respetados. Por eso, como agentes educativos, debemos promover todas las formas de literatura. Los niños y las niñas tenemos derechos. Derecho a la educación inicial, donde podamos explorar el mundo a través de la lectura. Derecho a que mis cuidadores comprendan la importancia de la literatura. Derecho a aprender a partir de lo que me gusta y puedo explorar. Derecho a vivir la infancia y ser feliz. Recordemos que la literatura incentiva la creatividad de los niños y las niñas y como agentes educativos tenemos en nuestras manos muchos libros que podemos compartir. Y antes de despedirnos, los invitamos a hacer un repaso rápido sobre todo lo que aprendimos hoy. La literatura promueve el desarrollo integral de los niños y las niñas. Cuando contamos historias, permitimos que los niños y niñas dejen volar su imaginación. Leer en la primera infancia es parte de la exploración y la expresión con diferentes lenguajes. Es importante compartir con niños y niñas poesía de tradición oral y de autores clásicos y contemporáneos. Los juegos de palabras, rondas, trabalenguas, coplas y canciones cantadas por las voces adultas y recreadas y transformadas por las niñas y los niños promueven las prácticas de lectura. Los libros álbum propician un diálogo creativo entre palabras e imágenes. Los cuentos tradicionales, acompañados de las voces y gestos de los adultos que hacen parte del proceso literario, pueden incentivar a los niños y a las niñas desde la primera infancia. Ofrezcamos tiempo de calidad a nuestros niños y niñas. Leer abre las puertas del conocimiento y permite que los niños y niñas conozcan el mundo que hay a su alrededor. Esperamos hayan disfrutado una vez más de un nuevo programa de Acompañarte. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao. Acompañarte.